Segunda de Reyes 16, 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Pueden sentarse. El libro de Crónicas relata los hechos de los acontecimientos. Sin embargo, el libro de Reyes, su característica es que habla del rey. Y esta tajante, no tiene términos medios. ¿Sirvió o no sirvió? ¿Fue bueno o fue malo? Ese es el fin de todo. Cuando usted lee el libro de los reyes, cualquier capítulo, y habla sobre un rey, dice así: ¿hizo lo bueno delante de los ojos de Dios o hizo lo malo? Punto. Y usted cuando lee, usted va a saber el tipo de rey al cual usted está leyendo. Este hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Entremos en contexto. En ese tiempo, Israel estaba dividido en dos: reino del norte y reino del sur. El reino del norte, 10 tribus. Todos los reyes que reinaron en el reino del norte, todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Reino del sur, pocos hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Y es que es algo inevitable. Cuando hay un mal rey, gobierna mal. Y como gobierna mal, lleva el pueblo a hacer lo malo. Por eso es importante tener una buena cabeza, un buen gobernante que dirija ya sea una nación o ya sea la responsabilidad que Dios permita que esta persona tenga. Porque si esta persona hace lo recto delante de Dios o toma buenas decisiones, entonces quiere decir que nosotros vamos a gozar de esas buenas decisiones. Acaz no fue recto delante de Dios. Y hizo algo muy desagradable que incluso hasta yo creo que la persona más impía o más desordenada, yo creo que quedaría totalmente horrorizado, y es pasar un hijo por fuego. Imagínense usted, hermano, cuán despiadado se puede llegar a ser de tomar un hijo y pasarlo por fuego. Y cuando dice pasarlo por fuego, significa que se lo entregaba a un dios pagano. Imagínense, un rey de la nación escogida de Dios, Israel, y que este rey le dedique un hijo suyo a un dios pagano. Qué horroroso, ¿cierto? Pero esto no solamente hizo Acaz, y además no fue el único error que cometió este rey. Hizo innumerables errores. Y vamos a citar así por encima. Comenzamos versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Habíamos hablado un tiempo atrás en una escuela dominical cómo se desarrollaba esto. Simple. Jerusalén, y en las afueras de Jerusalén había un valle que se llamaba Hinnom. Y en este valle había una deidad que se llamaba Moloc, y era el dios de los amonitas. ¿Y cuál era la ofrenda que se le daba a este dios Moloc? Llevar los bebés. Y este era un dios de metal. Lo ponían al rojo vivo sus manos. Tomaban el bebé como ofrenda y lo ponían en las manos de este dios, hasta que el bebé se consumía en los brazos de un metal al rojo vivo. Imagínense cuán horroroso, cuánto dolor, cuánto llanto.
Y encima del llanto tocaban tambores para que no se sintiera los gritos de ese bebé. Y esa era la clase de bajeza en la cual había caído la nación de Israel. Su propio rey había tomado su propio hijo y había dedicado este tipo de sacrificio a Moloc, el dios de los amonitas y los moabitas. Imagínense, adoraba un dios de otra nación, conociendo el Dios vivo, conociendo el Dios verdadero, conociendo la historia de que ese Dios había abierto el mar rojo, conociendo que el Dios de sus padres había hecho llover maná del cielo, que había hecho maravillas en Egipto, que ningún Dios, absolutamente ninguno, pudo contra el Dios de sus padres. Y aún así, su corazón estaba tan inclinado hacia la maldad que él prefirió adorar los dioses de las naciones que estaban alrededor. Imagínense, hermano, cuán bajo puede caer un ser humano. Y dice el versículo 4, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué hacían? Tenían esta práctica de buscar los montes altos y allí invocar a los dioses paganos. No se iban al monte a orar a Dios. Ellos buscaban esos lugares para ofrecer sacrificios e incienso para los dioses paganos. Y era un contraste totalmente diferente a lo que David, su padre, hacía. Recordemos, ¿qué decía David? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. David decía, ¿en qué monte puede estar Dios? O estos dioses paganos. Mi Dios está en los cielos. Mi refugio está en los cielos. Mi refugio no está en una montaña. Mi confianza no está en un monte. Mi confianza está en Dios. Y con esta frase David decía, las personas buscan refugio en lo que bien le parece en su mente. Mi refugio está en Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero ¿cuál era el socorro de Acaz? Ir a los montes, sacrificios en los lugares altos, quemar incienso y estar sobre todo árbol frondoso ofreciendo sacrificio a dioses paganos. Esa era los ojos que alzaba este Dios, o este rey, perdón, a los dioses paganos. Entonces, Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Resumamos esto. Simple. Hablamos que este rey Acaz había sacrificado su hijo. Estaba adorando a otros dioses. No solamente le bastó eso. Cuando él se vio en peligro, él no corrió a Dios. ¿Sabe lo que hizo? Él buscó ayuda en otra persona. Él buscó protección en una nación asiria. Él se vio en peligro. Y aquí encontramos un principio. Generalmente, cuando una persona está en pecado, cubre su falta con otro pecado.
Nunca una persona que está en pecado va a irse al arrepentimiento, sino que se va a hundir mucho más en el lodo. Recordemos el incidente que tuvo David. A David le descubrieron su pecado, pero para descubrirle su pecado, él cometió muchos hechos desagradables. Él no solamente tomó una mujer ajena, sino que él hizo todo un plan para matar al marido de esa mujer que había tomado. Y vemos aquí este principio. Cuando una persona está en pecado, generalmente cubre esa falta con un pecado y mayor. Si no se hubiera frenado David a través del profeta, quizás su pecado hubiera incrementando. Por eso muchas veces nosotros debemos aceptar la corrección que viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces para frenar nuestro desenfreno. Cuando venimos y caemos en pecado, hermano, no vamos a encontrar el final, a menos que nos paren o a menos que algo nos suceda. Y es preferible muchas veces que Dios tome una acción en nuestra vida y una acción que no vamos a encontrar agradable, pero va a ser beneficioso para nosotros, porque Dios va a parar nuestro pecado. Acaz pasó su hijo por fuego. Vinieron a querer invadir su nación. ¿Qué hizo? ¿Buscó de Dios? No buscó de Dios. ¿Qué hizo? Se refugió en otro hombre. Y allá dice en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 8, y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. El contar con alguien para que te proteja no era, oye, ¿me puedes ayudar y me puedes proteger? No, tú tenías que enviarle un regalo. Y no era una simple prenda ni nada de eso por el estilo, sino que mucho oro, mucha plata, para que el rey de esta nación asiria se convenciera y pudiera darle protección al rey Acaz. Y miren lo que hizo el rey Acaz. Sacó los tesoros de la casa real y también lo que halló en la casa de Jehová. Él sacó el dinero y las cosas que estaban en el templo de Dios. Todo oro lo sacó y lo envió como presente al rey de Asiria. Él sacó todo lo que se había con mucho esfuerzo hecho para embellecer la casa de Dios. Y ojo, hoy día nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos morada de Dios. Y nosotros cuando estamos firmes en los caminos del Señor, nosotros tenemos nuestra casa embellecida. Tenemos todo atributo dentro de nosotros para que habite la presencia de Dios con comodidad. Pero muchas veces nos vamos a ver sacando tesoros de nuestro templo. Y es entregando lo precioso que tenemos a placeres y otras cosas que no incumben a la vida de un cristiano. Pasa. El rey Acaz lo hizo. Sacó lo mejor de la casa del Señor. Se lo envió a otro hombre para que le diera protección. Capítulo 9, versículo 9. Y la atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores a Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrarse a Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser es el rey que le dio protección. Y vemos aquí en el versículo 10 que dice: y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura.
Hagamos esto en palabras simples. Al rey que le pidió protección, lo libró del mal, pero él fue a rendirle homenaje a este rey. Cuando llega a la ciudad de Damasco, donde está el rey asirio que le brindó protección, él ve un altar que le gustó. Sabemos ya su antecedente. Le encanta adorar imágenes. Es su delicia irse a los montes y es su delicia estar sobre o bajo los árboles frondosos. Y él ve un altar y le llama la atención. Le encantó el altar. Y sabe si era tan habilidoso para pecar que él mandó a un sacerdote llamado Urías, y le dijo que le construyera una réplica de ese altar mientras él volvía. Y le construyeron ese altar. Veamos lo que hizo. Yo creo que ese es el peor de todos los pecados. Vamos a saltar al versículo 14. E hizo acercar, vamos al 13. Él vuelve, ya está el altar, y dice que encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Palabra simple. Dios había mandado a Moisés a hacer su templo y tenía medidas exactas por donde se entraba, dónde debía estar el altar de bronce, donde se hacía el sacrificio, dónde debía estar el templo, cómo estaba constituido los atrios. Y este rey fue tan atrevido que él movió el altar en el cual se ofrecía sacrificios a Dios, movió el altar de bronce y puso el altar que vio de un dios pagano en su lugar. Y no solamente se conformó con correr lo que es de Dios y poner su propio altar, sino que él mandó a decir: ahora los sacrificios que se hacen a Dios, háganlo en este altar pagano. Vemos cuán bajo se puede caer. Y esto hace mucho que pensar, hermano. Yo creo que es lo más irreverente que un ser humano puede llegar a ser. Lo establecido por Dios, el altar de los sacrificios, el altar de bronce, correrlo para poner un altar propio. El altar significa muchas cosas, pero lo principal es, el altar es Cristo. Simboliza a Cristo. ¿Por qué? En la antigüedad, para acercarse a Dios había que ofrecer holocausto, para expiar pecados, ofrendas de paz. Todo se hacía a través de un sacrificio, ¿cierto? Cristo murió. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 15, que Cristo es mediador de un nuevo pacto. Ya no se necesitan animales, no se necesita sacrificio. Cristo fue esa ofrenda, ese sacrificio que expió los pecados de una vez y para siempre. Entonces Cristo simboliza el altar. Hoy día, como dice la palabra del Señor, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Nosotros no podemos por nuestra propia justicia ir a Dios. No podemos. Nuestra justicia para Dios son como trapos de inmundicia, ¿cierto? Nosotros para ir a Dios tenemos que hacerlo a través de Cristo, a través de su sacrificio. Y Él es nuestro mediador.
Él es nuestro intercesor. Cristo es nuestro abogado. No podemos hacer nada sin Cristo. Si nosotros en algún momento llegáramos a sentirnos suficientemente justos para ir a Dios, entonces hemos apostatado. No hemos desviado de la fe. Creemos que podemos ganar a golpe de justicia la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Jamás lo vamos a lograr. Solamente el ser perfecto se llama Cristo Jesús, el enviado de Dios, el que pagó en su cruz por nuestros pecados, nos limpió de toda maldad y ha derramado por su Espíritu Santo de su amor en nuestros corazones. Es imposible para el ser humano ir a Dios a través de su propia obra. Cristo dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y separado de mí, nada podéis hacer. No es que una vez yo confesé a Cristo y ya tengo acceso ilimitado. Debo perseverar, debo mantenerme injertado en esa vid, porque el fruto, cuando se corta de el árbol, empieza a descomponerse, ¿cierto? O un gajo, cuando usted lo corta del árbol, quizás en el momento puede verse verde, pero con el tiempo se seca. Así es la persona que se separa de Cristo. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué tiene que ver lo que estoy diciendo con el rey Acaz? Es un tipo del cristiano que ha sustituido el altar de sacrificio establecido por Dios y ha establecido su propio altar. Es la persona que ha corrido de su vida a Cristo y ha establecido su propia justicia. Y hay un gran problema ahí. Porque ya no necesitamos, en ese punto en el cual llegamos a ser como este rey Acaz, no necesitamos a Cristo. Llega el momento que Cristo no es suficiente. Incluso esa palabra queda como una vaga ilusión en nuestra mente. Ya Cristo no es nuestro todo. No le servimos a Cristo, sino que ahora soy yo y Dios. Mírame a mi Dios, porque mira cuánto me he engrandecido. Como dijera Nabucodonosor, mirando con orgullo todo lo que había construido con sus manos. Y cuando llega el orgullo a nuestra vida, quiere decir que hemos apartado el altar y hemos colocado un altar propio. Ya no servimos a Cristo, ya servimos a nuestro ego. Ya las cosas que hacemos no las hacemos para el Señor, las hacemos para alimentar nuestro ego. Es muy fácil identificar eso, hermano. Solamente uno tiene que hacer un autoanálisis. ¿Por qué hago las cosas? ¿Para qué las hago? ¿Con qué fin yo hago lo que hago? ¿Lo estoy haciendo para Dios o lo estoy haciendo para un fin personal? Y vemos que dice la palabra del Señor que el que crea estar firme, mire que no caiga. Quiere decir que hay una alta probabilidad de que nosotros nos desviemos del camino de la verdad. Y empezamos a establecer nuestra propia justicia. Por eso el Señor dice en su palabra: yo estoy en la puerta y llamo. Es algo que me llamó la atención cuando el predicador hablaba la vez pasada. Y claro, no está hablando a la persona que no cree, está hablando al creyente. Entonces, si Cristo le está hablando a la iglesia, una iglesia que una vez creyó en Él, y nuevamente Cristo está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo, quiere decir que a Cristo se ha sacado del corazón, se ha expulsado del corazón, y Él nuevamente está tocando la puerta porque quiere entrar. Quiere entrar a la casa que una vez fue expulsado. Y es algo que no lo había visto así.
Siempre pensaba en mi mente que Cristo hablaba a la persona no creyente. Yo estoy a la puerta y llamo. Pero es que está hablando a la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y por qué él tiene que estar afuera? Es porque una vez estuvo adentro. Y es un llamado de atención muy importante para nosotros. Porque quizás hemos sacado a Cristo del corazón. Cuando habla también a otra iglesia, le dice, vuélvete a tu primer amor. No sé cómo usted lo verá, pero puede verse como que ya usted tiene otro amor. Pero el Señor, aún así llegando a esa situación, no abandona. ¿Por qué le está insistiendo? Tú me abandonaste. Tú me sacaste de tu corazón. Tú me rechazaste. Pero aún así te estoy llamando. Te estoy llamando, invitando a que abras tu corazón y me dejes entrar. Estoy llamando a tu vida para que tú me dejes hacer lugar en tu corazón. Hoy día gozamos de un mejor pacto. El pacto bajo la gracia. Y el Señor insistentemente llama a sus hijos. Llama a sus hijos. Y vemos que la palabra de Dios es una palabra que encaja para el pasado, para el presente y para el futuro. Y el Señor nos dice, abre tu corazón. El Señor dice, vuelve a colocar el altar donde estaba. Cuando estaba confeccionado el altar, cuando la persona entraba, lo primero que veía era el altar del sacrificio. Yo imagino que en el tiempo de Acaz, cuando él corrió el altar, lo primero que entraba que veía, su propio altar. ¿Qué es lo primero que tú ves cuando tú analizas tu vida? ¿Ves a Cristo o ves tus proyectos? ¿Ves a Cristo como primero o ves tus planes? Si están primeramente mis planes, hay un gran problema. Porque necesitamos volver a colocar el altar donde estaba. Termino con esto. Efesios capítulo 2, versículo 11. Un recordatorio. Por tanto, acordaos. Por tanto, acuérdate. Para que no te olvides. Acuérdate de que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo. Acuérdate antes de haberme aceptado, dice el Señor. Acuérdate que en otro tiempo tú estabas sin Cristo. Señor. Alejado de la ciudadanía de Israel y alejado de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acuérdate que en otro tiempo tú estabas sin esperanza, sin Cristo, sin nada, sin ciudadanía. Andabas hereje. No había nada para ti. No hay de nada que nosotros nos podamos jactar o gloriarnos. Acuérdate, dice el Señor. No había nada, estabas lejos. Pero ahora en Cristo Jesús, no, pero ahora en tu justicia, pero ahora gracias a tu esfuerzo, no. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es imposible que nosotros nos hayamos acercado a Dios por nuestra propia justificación. El apóstol Pablo está recordando, acuérdate, para que no te olvides, que fue a través de Cristo que tú te acercaste y tienes promesas para tu vida, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Solamente en el sacrificio de Cristo se pudo abolir toda enemistad que había entre Dios y nosotros. Recordemos, Dios le dijo, mira, en Génesis, no coman del fruto porque el día que lo hagan, morirán. Muerte significa separación. Ellos no murieron físicamente, pero ellos fueron separados automáticamente. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Y solamente hay una reconciliación entre Dios y los hombres a través de la carne y el sacrificio de Cristo, como dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No se puede colocar un altar propio donde debe de estar Cristo. No se puede hacer porque es imposible agradar a Dios a través de un sacrificio personal sin Cristo. No se puede. Notemos algo. Acaz seguía ofreciendo los mismos sacrificios, pero con un altar diferente. Seguía haciendo sus ofrendas de paz, pero en un altar diferente. No era acepto a Dios. No quiere decir que usted no haga obras ni haga sacrificios. Quiere decir que usted haga obras y haga sacrificio, pero en Cristo Jesús. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Toda enemistad que había entre Dios y los hombres fue abolida por Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es suficientemente el reconciliador y único salvador entre Dios y nosotros los hombres. Necesitamos volver a Cristo. Amén. Fuera de Él, nada podemos hacer. Él lo dijo. Sin mí, nada podéis hacer. Toda nuestra fuerza y nuestro intelecto viene de Él. No puede depender de nuestra obra ni nuestra fuerza. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios. Termino con esto. Usted no es cualquier cosa, hermano. Usted es miembro de la familia real. Usted es miembro de la familia real de Dios. Usted tiene una ciudadanía en los cielos. Pero no se olvide que esa ciudadanía es a través de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, hermano.